Hola, una vez más hablando de Para Allá para Todos. Estamos aquí con Rabino Shmuel Konovich. Rabino Shmuel, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del gran pacto de la historia, el pacto de la humanidad que fue hecho entre Abraham Avinu y el propio Dios, que es una novedad en el mundo, cómo se puede hacer pactos, porque pactos son responsabilidades de dos lados. Dos lados, mutuo. Y acá entonces hay lo que Abraham tiene que hacer, hay lo que Dios tiene que hacer. Pero el pacto tiene muchas partes interesantes. La primera, tal vez la parte central que me gustaría hablar, es parte central que habla de un facto interesante. Sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo sufrido, que pasó por mucho en su historia. Persecuciones, inquisiciones, holocaustos, ¿qué más? Y hoy en día, en el Estado de Israel también. Y hoy en día, lamentablemente, lo que pasamos también, que gente quiere solo atacar personas por el hecho de que son judíos. Sí, no diferencia. ¿Qué tipo de judío? ¿Qué es lo que piensa? Si le hizo algo, si no le piensa hacer algo. Tienen como ideología atacar judíos. Sí, es impresionante. Así que, de cualquier manera, el sufrimiento del pueblo de Israel sí es nuestro caso. ¿Y de dónde empezó la historia? Me parece que empezó del Brit Ben Abtarim. Sí, lo que es interesante, que es aquí del Brit Ben Abtarim, es de que antes de que exista el pueblo, cuando solamente existía el padre de la nación, que era Abraham Avinu, que estaba formándose como padre de la nación, lo que es tan interesante es que ya a él se le dice, pero bueno, vas a tener todo tipo de bendiciones, y también tenés que saber que parte de tus bendiciones es que tus descendientes van a ser esclavos y van a ser torturados, maltratados durante 400 años. Parecería ser algo muy raro, ¿no es cierto? Sí. O sea, si cuando se procura el motivo, lo que merecieron los judíos ser maltratados durante, al final las cuentas fueron 210 años, que es otro asunto, pero cuando se procura el motivo, al principio no se encuentra, porque todavía no nacieron para merecerlo algo tan terrible. Exactamente, no habían hecho nada, porque no existían, y en la promesa que se le da a Abraham, porque Abraham, parte del pacto que estamos hablando, del pacto que se hace Brit Ben Abtarim, que se llama así, este pacto, parte del mismo era las bendiciones que iba a recibir Abraham, pero también se le da la información a Abraham, entre otras cosas, que iba a pasar esto, que su pueblo iban a tener este sufrimiento, y después, bueno, se le informa a Abraham que su pueblo iban a salir de ahí, a volver a la tierra esta que se le estaba prometiendo, pero lo que la Torah no nos explica, y que... O sea, pero te promete que al final de las cuentas van a salir Berejush Gadol, es decir, con una gran heranza. Una gran, digamos, con grandes bienes van a salir. Grandes bienes, y que los Sajamim también expliquen que son tanto bienes materiales como espirituales. Y tal vez es el camino que tenemos que entrar un poco para entender lo que se gana con el exilio del Egipto. Que el pueblo de Israel tan es importante para ellos sufrir. Sí, a mí me parece que lo que es más importante es que lo más importante no era que sufran. El sufrimiento es algo malo, ¿no es cierto? Lo que era importante era el aprendizaje con el cual iban a salir de ese sufrimiento. Y si Dios quería formar un pueblo, que es un pueblo que vaya a lo largo de toda la historia, entonces tal vez había que fortalecer a ese pueblo desde sus comienzos. Y lo que es más interesante, que en la Torá no figura nunca antes la palabra de pueblo hacia los hijos de Israel, antes de que no pasen por esta situación en Egipto. O sea, se formaron como pueblo en la esclavitud. La primera persona realmente que los llamó como pueblo en la Torá es el propio Paró, ¿no? Sí. Que los llamó del Am Bene Israel. Am Bene Israel Rav, Vatzum Mimeno. O sea, el pueblo empezó cuando apareció en el Egipto, o sea, dentro del sufrimiento, dentro de la gran prueba de se mantener un pueblo unido, junto a Dios, a pesar de las dificultades, eso los tornó un pueblo, eso los crió y los llevó a ser un pueblo verdadero. Claro, y lo que a mí me parece es que esa era la idea principal que Dios tenía y que se la transmite a Abraham sin decirle los porqués, de que había que al pueblo hacerlo de una manera que pueda resistir. Como tú dijiste, el pueblo de Israel pasó por tantas cosas terribles en la historia, ¿no es cierto? Las destrucciones de los templos,
los quemaron, los vendían como esclavos después de las destrucciones de los templos, los llevaban cautivos, después los perseguían, después pasaron a ser minorías en la Europa medieval y perseguidos por las autoridades religiosas y por los reyes perseguidos y perseguidos por la Inquisición, y finalmente se llegó hasta el Holocausto y todas esas cosas malas. Era algo demasiado para un solo pueblo. Y algo que suena muy interesante es que los historiadores no encuentran la razón que ellos pueden entender de acuerdo a cómo se analizan los distintos pueblos. No encuentran la razón de cómo este pueblo pudo pasar lo que pasó. O sea, de nacer, llegar a una cúspide, descender y volver a subir. Ser perseguido y no desaparecer. Dice, otros pueblos en condiciones parecidas, todos desaparecieron. No, me parece que hay gente que va a decir, pero contrario, si no fuesen perseguidos iban a desaparecer. El motivo que se quedaron todavía existentes, el judaísmo continúa inmanente y existente en el mundo, me parece por las persecuciones que lo mantenieron como pueblo, ¿no? Puede llegar a ser que las persecuciones los mantuvieron como pueblo, de que no los dejaron asimilarse tranquilamente como pasaba en otras sociedades, pero a mí me parece que la razón viene de acá, de lo que le sucedió al pueblo con lo que Dios le está diciendo a Abraham. Ellos crecieron como pueblo dentro de la dificultad, dentro de la necesidad. Cuando una persona crece con necesidades, a veces puede sobreponerse mucho mejor a otras personas que crecieron sin necesidades. El que nunca tuvo una necesidad, a veces le es difícil cuando en el futuro vaya a tener algún problema, algo que le falte, le es difícil sobreponerse a eso porque nunca aprendió a sobreponerse a eso. Es lo mismo como que si uno quiere ser muy especial. Por ejemplo, acá en Israel lamentablemente los soldados se tienen que entrenar mucho, y los soldados que llegan a los niveles más difíciles y los que llegan a los cuerpos del ejército más adelantada son los que tienen entrenamientos más difíciles. ¿Por qué? Cuando más difícil uno está entrenado a hacer o a pasar, después más fácil va a poder enfrentar los desafíos de la vida. Entonces a mí me parece lo que el pueblo de Israel tuvo un personal trainer, ¿sí? Tuvo un entrenador personal en Egipto que le hizo pasar por todas las cosas tan duras y tan difíciles para que después como pueblo ya tenga en su subconsciente la posibilidad de que esto es muy difícil, pero vamos a poder salir adelante. O sea, tal vez esa es una idea. La segunda idea se llama el exilio de Egipto, se llama Kura Barzel. Kura Barzel, ¿cómo podríamos traducir para español? El crisol de hierro. Crisol de hierro. Que es donde la fundición. Una fundición, o sea, hacer que todo el hierro sea una parte solo. Exactamente. O sea, crear un pueblo de individuos separados, como vamos a ver en la continuación de Sefer Bereshit también, que había una discusión entre los hermanos, entendimientos, quién soy yo, quién son ustedes, había una necesidad tal vez entonces de en Egipto unir a todos juntos, porque al final de las cuentas la intención de la Torah, la intención de Dios es que exista un representante de Dios en el mundo que viene a traer un ejemplo para el mundo de comportamiento, que no sea una persona particular, sino que un pueblo todo, pero ante Dios. Tal vez esa es la idea tal vez también del Egipto, como quien diciendo, es la única manera de unir a vosotros, a todo el pueblo judío, que sean juntos en las dificultades. En las dificultades la gente se puede llegar a unir o se pueden pelear más, pero la idea era que sepan, más, sí. Pero la idea verdadera aquí era que sepan estar unidos ante la dificultad, y verdaderamente fue lo que pasó en la historia. Sí. Había un cantante israelí moderno que ya falleció, Meir Ariel, que una de las canciones que cantaba de todo tipo de dificultades que había aquí en Israel. Entonces una parte de la canción dice, Abalabarnu et Paró, Nabor Gametze. Pasamos por Paró, pasaremos por eso. Por esto también. Muy interesante que la cultura israelí moderna, nada que ver con la parte religiosa, sí. Canta la canción, como pueblo ya pasamos a Paró. Todo lo que venga después lo vamos a poder pasar, y podemos decir lo mismo para esta época difícil que hay acá en Israel, que nosotros tenemos que saber que el pueblo de Israel
a lo largo de toda su historia tuvo dificultades, tuvo persecuciones, tuvo gente que les querían hacer cosas. Hoy en día, gracias a Dios, también podemos defendernos, incluso que el mundo occidental, por lo menos en su mayoría, grita y nos acusa por defendernos, pero hoy en día también podemos defendernos, pero bueno, esa es la memoria que tenemos que sacar. Yo siempre digo que al final de las cuentas, las dificultades, como hablamos antes también, pueden hacer dos cosas como dijiste. Puedes unir un pueblo más o puedes separarlos. Depende de qué. Depende del punto de partida. Si el punto de partida es un punto positivo de unión, pero, ¿sabes? El día a día nos afasta uno de los otros. Como se siente muchas veces acá en Israel también. Se consuma decir que los israelíes son sabras duros, que es difícil hablar con ellos, que es difícil hacer amistades con ellos. Es una verdad también. Pero en momentos de necesidad, que necesitas realmente una ayuda de alguien, cuando el pueblo se siente que está atacado, todos pueden venir acá a Israel y sentir la unión de los judíos acá en Israel tan grande. Uno se ríe para el otro, jóvenes que salen para las calles para ayudar a los soldados y distribuir también para que coman, para que se sientan bien, y palabras y cartas, todo lo que se siente acá lamentablemente en momentos de guerra, es una unión muy, muy, muy grande. Eso siempre me recuerdo también. Siempre digo para casales jóvenes, cuando están embarazados para tener un niño, yo siempre los digo, mira, un niño es una dificultad, no es fácil tener un niño, acordar por las noches, de tratarlo, de trocarlo y todo, eso es una mudanza muy grande en la vida. Un cambio. Si el casal tiene un potencial positivo antes del nacimiento, el nacimiento va a acrecentar la unión mucho más del casal, va a hacerlos quedarse mucho más próximos uno del otro. Si la posición inicial es mala, obviamente va a ser el contrario. Pero el punto de salida es que si el punto de salida es una unión, tenemos intención de se unir, un objetivo junto y dificultades, podemos unir más ainda. Entonces. A ir para adelante, sí, exactamente. Entonces, Bezrat Hashem, esperamos que dentro de esta unión podemos sentir realmente una alegría también dentro de las dificultades acá en Israel. Deseamos a todos que tenemos paz acá en Israel. Y que Bezrat Hashem, que tenemos paz en Israel y salud para todos en breve. Amén. Shalom, shalom, Shabbat shalom.